Estamos. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes, ante todo, y felices fiestas, porque como veníamos haciendo últimamente, pues no sé por qué, pero siempre elegimos fechas señaladas. Recuerdo el primer podcast de Hacho Valley, que fue en agosto, y este, curiosamente, que es la víspera de Nochebuena. Y también recordar que también hemos traído en este podcast. Es cierto que esta es la primera vez que lo hacemos live, ¿no? Con todo lo que supone. Esperemos que vaya técnicamente todo bien. Pero recordad que en los anteriores podcasts siempre hemos querido traer emprendedores murcianos, gente que se ha convertido en referente tecnológico en la región. Hace unas semanas tuvimos a Alberto López, CEO de WeFish. Después tuvimos a Alberto Martínez Guerrero, CEO de Streamlodge. Y bueno, y ahora tenemos a Belén Cruz Zapata. Belén, buenas tardes. Hola, encantada. Muy buenas, Belén. Pues bueno, antes de nada comentar que, bueno, darle las gracias a Belén, como es lógico, por estar aquí. La verdad es que ha generado mucha expectación en las redes, nos ha preguntado mucha gente por este live y bueno, me encantaría presentar a Belén, ¿no? Belén es Belén Cruz Zapata, que es natural de Murcia, murcianica, ¿no? Como nosotros, y además es doctora en Ingeniería Informática por la Universidad de Murcia con mención cum laude, ¿no? Y tras un breve tiempo trabajando para la Universidad de Murcia y después de estar un año en Rabat, en Marruecos, pues oye, en 2014 decide marcharse a San Francisco, a California, la cuna de la tecnología, movida por sus ganas de conocer nuevos horizontes, ¿no? Antes de unirse a Facebook como ingeniera de software, trabajó durante casi 6 años en la también californiana Groupon, donde ocupó diversos puestos hasta dar el salto a la compañía de Mark Zuckerberg, formando parte del equipo de WhatsApp Consumer Product allí. Además, Belén está muy comprometida con la inclusión de la mujer en el mundo laboral y dirige el departamento de tecnología de la Asociación Latina Sintec, allí en Silicon Valley, una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es conectar y apoyar a las mujeres latinas que trabajan en el sector tecnológico. Pues Belén, yo diría que casi la primera pregunta, ¿no? O el primer comentario es, por las fechas que son, de, oye, ¿cómo vive una persona, pues oye, de la región de Murcia, con los familiares que somos por esta parte de España, cómo vive o cómo va a vivir las Navidades y la Nochebuena lejos de casa? Bueno, lo primero que quería decir es también gracias a vosotros por invitarme y el poder estar aquí. La verdad es que estoy encantada y súper atenta a todo lo que hacéis porque pienso que es súper importante. Y bueno, contestando a tu pregunta, la verdad es que es raro. Este año especialmente no es raro. Algunas navidades sí que las he pasado fuera de Murcia y de España, pero normalmente siempre intento ir. Y el hecho de ni siquiera poder ir, ¿no? Porque no son las circunstancias como para poder ir y pasar la Navidad allí, es raro. Eh, Intentaremos hacer uso de videollamadas para sentirnos un poco como que se estuviese allí con la familia, pero bueno, es triste, raro, como no se siente Navidad del todo sin estar allí. Pues ahora intentaremos acercar un poquito, ¿no? A la región de Murcia a ti y tú también esas experiencias a nosotros, ¿no? Y cómo no, Víctor García Montero, CEO de GoFoodie, uno de los grandes precursores de esta iniciativa que es Hacho Valley, que está de nuevo con nosotros. Buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, Belén. Hola. Pues, oye, Víctor, Belén, encantados de saber exactamente y de conocer las experiencias de Belén en Silicon Valley. Efectivamente. Pues como sabéis, en Hacho Valley una de las cosas que nos gusta es descubrir y dar a conocer a las personas, ese talento murciano que hay detrás de grandes proyectos. Como comentaba Jaime, tuvimos la oportunidad de estar con Alberto de WeFish, Alberto de Streamlodge y Belén, ¿qué vamos a decir de tu currículum? Tu currículum pues es impresionante, la verdad. Y nos gustaría también conocer un poquito más de ti, de la persona que hay detrás, ¿no? Y cómo surgió ese interés por la informática, cómo decidiste estudiar esa carrera y qué otras aficiones tiene Belén Cruz.
Pues la verdad es que, o sea, pienso en mi decisión cuando es un adolescente que en realidad no tienen ni idea de lo que va a hacer en la vida y yo estaba súper perdida. Pero la informática siempre fue como parte de mi infancia. Sé que eso en aquella época no era lo normal, pero mi padre es profesor de primaria en un colegio, pero siempre le encantó todo el tema de informática. Él programaba, él aprendía él mismo a programar, hacía juegos para su alumno. Entonces siempre lo viví desde pequeña en casa. Siempre tenía ordenador, me gustaba pasar tiempo en el ordenador. Y algo que veía como una afición al principio, dije, bueno, pues ¿por qué no intentar hacer, ¿no? Trabajar de ello y aprender más? Yo lo que quería era aprender más, ¿no? De cómo funciona esto. Y fue así como, bueno, al final decidí estudiar informática. Eh, Súper contenta con la elección desde el principio y, bueno, como habéis comentado, pues, lo hice en la Universidad de Murcia, la carrera de Ingeniería Informática en la universidad, continué allí haciendo un máster y ya seguí hasta el final con el doctorado. Y la verdad es que poco a poco, o sea, he ido paso a paso, un poco cogiendo las oportunidades que me han ido surgiendo. La verdad es que nunca tuve un plan de decir, quiero llegar hasta aquí, porque, por ejemplo, específicamente de Silicon Valley, ni siquiera era consciente, ¿no? Hace unos años que pudiese ser algo alcanzable o que pudiese ser algo para mí, jamás me lo hubiera planteado. Entonces, simplemente he estado abierta a oportunidades y ir intentando, cogiendo conforme se me han ido presentando. Eh, Aparte de eso, no tengo así ninguna afición curiosa. Intento, bueno, hacer algo de deporte, pasar mucho tiempo con familia, amigos eh, y viajar. También intento viajar todo lo que puedo. Eh, y sí, básicamente eso. Qué bueno, Belén. Oye, y una pregunta. ¿Alguna vez pesó, porque sabes que por desgracia solemos poner etiquetas a ciertas profesiones o a ciertas carreras, ¿alguna vez pesó en ti algún tipo de estereotipo relacionado con la carrera de informática? Lo digo porque tenemos la suerte que nos están acompañando muchos estudiantes, tanto de instituto como de FP, también hay muchas mujeres entre el público y al final yo creo que es una tarea que también tenemos un poco pendiente de incentivar o que haya un número más paritario, ¿no? En la carrera de informática respecto a las mujeres, porque creo recordar que estaba inferior al 20% casi las inscripciones en la Universidad de Murcia. Sí, o sea, totalmente. No tanto cuando ya una vez empecé a trabajar, a estudiar, a meterme un poco más, ahí no tanto, pero al principio, cuando era más joven, totalmente. O sea, recuerdo que una anécdota, cuando estás en el instituto te llevan a la universidad para que conozcas la universidad y entonces como que te dividen en grupos y dicen, bueno, ¿quién quiere ir a visitar la facultad de educación? ¿Quién quiere ir a visitar la facultad de tal? Y yo ya tenía el ese de, yo me gustaría hacer informática, pero no me uní al grupo porque no quería como separarme de mi grupo de amigas y irme con el grupo de los que iban a informática, porque me daba vergüenza, no era raro. Entonces me fui con mi amiga a la facultad de educación, porque la mayoría de mis amigas estaban interesadas en eso. Entonces como un signo de que sí, de que realmente era raro, ¿no? Decir que te interesase eso. Eh, y como un poco ocultarlo bueno, me da un poco de vergüenza decir que quiero hacer informática, porque también era inesperado para la gente. También recuerdo compañeros de instituto pensaban que iba a hacer medicina. Buenas notas, tienes buenas notas para hacer medicina, ¿no? Y decir, no, en realidad es que me gusta la informática. Eh, por eso es importante dar hacer ver a los adolescentes, a la gente que todavía está eligiendo o la gente que está dudando en si hacer informática, de que está muy bien. De hecho, con el tiempo se ha demostrado que hay muchísimas salidas, hay muchísimo trabajo y es uno de los trabajos, ¿no?, más punteros, con más demanda. Y eso tiene que valorarse positivamente. Totalmente. ¿Y por qué crees, Belén? Porque es verdad que por lo que cuentas es una decisión muy propia, ¿no? Y lo tenías claro, pero ¿por qué crees que ocurre? O sea, ¿por qué crees que todavía los porcentajes en las universidades en materias técnicas, ¿no? Ingenierías, sobre todo informática,
son tan bajos, ¿no? O en esa paridad hombre-mujer. ¿Por qué crees tú que conoces bien eso y que has vivido? ¿Por qué crees que ocurre? Es complicado, o sea, saber dónde ocurre, porque yo creo que puede ser que es algo que se nota en distintos pasos de tu proceso de crecimiento, ¿no? Desde que eres pequeño, ¿no? Desde que eres niño, que a lo mejor, ¿no? Se fomenta más las cosas de ingeniería a los niños, construcción, incluso matemáticas, y parece que eso no son cosas tanto de niñas. Quizá tenga una influencia desde que somos bastante jóvenes. Y luego, ya más de adulto, pues tener referentes. Si tú no tienes referentes en este mundo en el que tú, de informática, en este caso de tecnología, si no ves referentes mujeres, al final es difícil que tú también te acerques ahí o pienses, pues me veo a mí también así. Si todos tus referentes que ves en el mundo tecnológico son iguales, hombre blanco con este perfil, es más difícil atraer y verte reflejado en esa gente y que te atraiga meterte en eso. Totalmente. Bueno, yo creo que por suerte cada vez hay perfiles más destacados como el tuyo, que es clarísimo, un claro ejemplo. También tenemos dentro de Actuality está Anabel Díaz, directora general de Uber, Europa, Oriente Medio y África. También tenemos a Elena Flores, tenemos a Blanca, tenemos a Raquel, perfiles súper interesantes que la verdad es que yo creo que hay que ponerle voz e imagen porque están haciendo cosas espectaculares. Sí, Te quería preguntar, Belén, hablábamos de las oportunidades laborales que da informática. Tuviste esta experiencia internacional en Marruecos y luego de repente decides irte a donde compite el mejor talento del mundo, irte desde Murcia a Silicon Valley. ¿Cómo fue esa decisión? Fue un poco porque se me cruzó la oportunidad por delante. Como he dicho antes, no estaba en mis planes, no pensé que fuese algo para mí. Y bueno, yo estaba haciendo una beca en Marruecos, se terminaba, entonces empecé, bueno, me he quedado un par de meses aquí, voy a ver qué quiero hacer. Y claro, ya había dado el salto de vivir fuera de España, pues como que tenía ya la facilidad de decir, quiero seguir fuera de España a explorar. Y de casualidad me encontré con el programa de Jóvenes con Futuro. Y estuve informándome y decidí pues, probar. En ningún momento pensé que fuese a pasar, pero fue como poco a poco me lo fui creyendo porque es un proceso que consiste en varias entrevistas, varios pasos. Conforme avanzaba era como, no puede ser que esté en la siguiente fase, no puede ser, no puede ser. Y al final así fue como surgió, un poco inesperado y eso, que pase la oportunidad y intentar aprovecharla. Entonces, el programa se llama Jóvenes con Futuro, ¿sabes si sigue activo? No, ya no sigue activo. Estuvo durante varios años, pero ya no sigue activo. Consistía en coger a ingenieros de informática de España y venir a Estados Unidos a trabajar en startups de Estados Unidos. ¿Te suena algún programa similar que esté activo para el talento que nos está escuchando? Ahora mismo no soy consciente de ningún programa parecido que haya. Es complicado con el tema de visado y tal. Sí. Siempre es más sencillo venir a hacer prácticas y tal. O sea, no es algo tan sencillo. Y el tener una organización un poco que te lo organice y te lo facilite siempre es fácil. Pero ahora mismo no conozco a ningún otro programa que esté haciendo algo similar. Sí. Yo tampoco sé ahora mismo ninguno, pero sí que me suena que había alguna iniciativa, así que animo a la gente que busque un poco por Google si tienen la curiosidad, porque sí que hay diferentes fundaciones, diferentes asociaciones intentando un poco llevar al talento y a gente joven de España para que trabaje en Silicon Valley. Ya Sí. te quería también preguntar, Belén, ¿cómo fue? Porque al final es un cambio, estás cambiando de continente, cambias de país, una mentalidad muy diferente. ¿Cómo fue? ¿Qué fue para ti lo más destacable de ese cambio de Murcia a San Francisco? Pues yo no sé, ahora lo viví como algo muy emocionante. Yo creo que también estás con la adrenalina de ese proceso y ahora lo pienso hacia atrás y digo, madre mía, no sé cómo me atreví a hacerlo porque me vine sola y sin conocer a la empresa, al final, además trabajando en una startup, que en una cultura startup es muy importante la gente con la que trabajas sin conocer a nadie y también no estaba cerca de España, por así decirlo, es como San Francisco está en la otra punta del mundo.
pero también fue muy emocionante el descubrir a la gente, descubrir una forma nueva de trabajar. Además, fue un momento muy bonito para la startup porque estaba justo en proceso de adquisición. Así que tuve la oportunidad de sentir los nervios, la emoción, la ilusión que se vivía en la startup. Así que fue muy bonito, la verdad, y muy emocionante. Qué bueno. Pues Jaime, creo que tenemos a alguien, un invitado especial para hablar más de Silicon Valley y de en general de IT, ¿no? De cómo es la profesión desde allí. Mario, ¿hablas de Mario? ¿De Mario Marín? Sí. Perfecto. Hola, Mario Mario. Marín, muy buenas, Mario. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros, la verdad. Estaba escuchando a Belén, es un placer, la verdad. Pues bienvenido, Mario. También agradecemos que en fechas tan señaladas, pues oye, estemos todos dispuestos a acercar a nuestros paisanos de la región de Murcia, también mentes tan curtidas y tan interesantes como la de Belén o como incluso la tuya, ¿no? Y aprovecho, Mario, también para presentarte. Pues Mario ha trabajado en la Facultad de Informática, ha colaborado con la Facultad de Derecho también de la Universidad de Murcia, ha colaborado con varios organismos públicos desarrollando aplicaciones para la gestión del turismo y además, posteriormente, pues participó activamente en el desarrollo de una startup que es precisamente donde conoció a Belén, ¿no? Una startup para dar soluciones a pymes, ¿no? Y actualmente, pues trabaja en PC Componentes con perfiles técnicos, ¿no? Y bueno, y también Mario, pues como decíamos, seguramente tenga muchas preguntas interesantes que hacer a Belén. Pues Mario, bienvenido y adelante. Gracias. Ante todo quería decir que, bueno, estaba escuchando y estaban hablando de los talentos y de los referentes. Belén hacía referencia a la necesidad de talentos y referentes femeninos en la profesión y ella sin duda es un referente ya. O sea que ya lo has conseguido, Belén, ya. Por lo menos ya tenemos uno en la región de Murcia y porque no solo Belén se lo ha tratado tanto laboralmente como personalmente y laboralmente es intachable. De hecho, no hay más que ver su currículum. Pero personalmente supera el currículum laboral. Ay, gracias, Mario. Te invito a que la conozcáis porque es lo que hablábamos. Muchas empresas que comparan o meten en la balanza los soft skills con los hard skills. Bueno, en este caso concreto con Belén, los soft skills están más que de sobra. O sea, yo trabajo con ella y encaja muy bien en los perfiles que necesitamos para, ¿por qué no decirlo?, para un mundo mejor, ¿eh? O sea, que en ese estado estamos ahora mismo en Murcia en cuanto al nivel de Belén. Oye, perdonad, Mario, porque hay una pregunta casi obligada. Hablamos de perfiles. Belén, ¿cómo son los perfiles? Tú lo conocemos un poquito, pero ¿cómo son los perfiles de la gente con la que trabajas? O incluso es más, ¿cómo son los perfiles de Silicon Valley? Y es decir, los que nos estén viendo, ¿qué es lo que necesitan para poder dar ese paso? Pues aquí se busca mucha diversidad. Por ejemplo, Mario mencionaba los soft skills, ¿no? Aparte de cómo tú trabajes técnicamente, también se busca que encajes en una cultura. Al final, la manera en la que el equipo trabaja y saca cosas adelante es teniendo una buena cultura del equipo, que el equipo se ayude mutuamente, que estén ahí apoyándose, ¿no? Entonces, también son cosas que se valoran. De hecho, en las entrevistas, en los procesos de selección, no solo se busca que tenga un conocimiento técnico y que sepa resolver problemas, sino también se busca que pueda tener una conversación fluida, que conozcas cómo trabajar en equipo, que seas un buen compañero, ese tipo de otras cualidades que también son muy importantes. Y entonces, pues, respecto a eso, pues se fomenta aquí que haya mucha diversidad, porque al final tener diversidad en el equipo hace que se generen ideas nuevas, ideas diferentes, que se sea pues, muy empático con el resto de los compañeros, que todo el mundo sea, que sea constructivo, ¿no? Que desarrolle una idea de forma constructiva y que apoye a los demás de forma constructiva.
Sí, a mí me surge siempre una pregunta en este tipo de equipos de los que hablas. De aquí a unos años se habla mucho de la metodología Agile, Belén. ¿Nos podías comentar si hay algún tipo de metodología aplicada tipo Scrum, Kanban, no sé, Nexus, que vosotros estáis implementando en vuestro equipo o simplemente os dejáis llevar por esa cultura? No sé, cuéntanos un poquillo. Pues sí se parte de la base de usar metodologías ágiles como Kanban y Scrum. Depende de la empresa, depende del equipo. Yo mayoritariamente he trabajado con Scrum. Pero al final no se sigue la metodología al pie de la letra. Esa metodología sirve luego para adaptarla a cómo funciona el equipo. Si, por ejemplo, si el equipo es más pequeño, si es más grande, si tienes gente que trabaja remotamente en otros países, por ejemplo, con diferentes zonas horarias, esas metodologías al final están ahí para darte un poco una idea, pero luego se van adaptando y van evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, en una startup, quizá al principio se trabaja de una forma, ¿no? Y luego, conforme el equipo crece, esa metodología ágil se adapta un poco conforme la empresa va evolucionando. Entonces, sí que hay parte de metodología, pero también hay parte de ir adaptando conforme, ¿no? Conforme se va necesitando. Podríamos decir que están, por ejemplo, las personas sobre los procesos. Conforme el equipo va evolucionando, pues la metodología va acoplándose o configurándose de manera diferente en esos equipos, ¿no? Sí, sí, se van probando a ver qué es lo que funciona mejor. Yo he estado en equipos en los que se ha ido probando. Se hacía un stand-up 2 veces a la semana, no funcionaba. Se cambió la frecuencia a lo mejor del stand-up o el grupo que se reunía para hacer la stand-up. Se iba probando a ver qué es lo que mejor funcionaba para el equipo en ese momento. En esos equipos de los que estamos hablando, por ejemplo, mucha curiosidad sobre todo los perfiles con los que trabajas, porque aquí, por ejemplo, se sabe que según la empresa, pues hay equipos donde aparece la figura del QA, otra aparece la del Product Designer, Product Manager, tenemos Tester, tenemos Front Developer, incluso Developer es muy especializado en una materia concreta. Podemos tener un equipo donde hay 3 Front Developers y luego 2 Back Developers o a la inversa. En el caso donde estás tú, ¿con qué perfiles o cuál es tu día a día de la gente que te rodea? ¿Qué son los perfiles más comunes? Hay de todo, la verdad. Por ejemplo, si piensas, por ejemplo, estrictamente equipo, los equipos más de toda la gente que reporta al mismo manager son más específicos de tecnología, ¿no? Yo estoy en un equipo de iPhone haciendo esta cosa específica. Luego está el equipo de Android que hace esta cosa específica de una aplicación. Así, pero luego al final en tu día a día ese equipo en realidad no tiene importancia porque en tu día a día tú vas a estar en un proyecto concreto haciendo una cosa concreta y entonces ahí es cuando entra en juego todos los distintos perfiles. Vas a tener 1 o 2 ingenieros de iPhone, 1 o 2 ingenieros de Android. Si eso se está haciendo a la vez para web, pues vas a tener al de web. Vas a tener la persona que es experta en seguridad de tal. Vas a tener product manager, un project manager, diseñador, todos los perfiles van a entrar trabajando en ese proyecto, entonces ese va a ser tu equipo con el que vas a estar trabajando día a día. Podríamos decir que hay como una especie de manager que es como a vista de pájaro lo que ve la configuración del equipo y según el proyecto configura el equipo con los perfiles necesarios, se va a ir rotando, ¿no? No son los compañeros, no son los de siempre, ¿o sí? Sí, a ver, a vista de manager, de tu manager personal, de tu crecimiento personal, tu equipo siempre va a ser el mismo, siempre va a tener, mientras que estés ahí en esa posición, ese manager. Lo otro es más dinámico, ¿no? Lo otro es según proyecto, pero en un proyecto no hay un manager. El proyecto no es jerárquico. Un proyecto simplemente es todos los perfiles trabajando juntos para conseguir algo. Ya que hablamos viene muy al caso porque ya que hablas de conseguir algo, siempre hemos tenido el problema de cómo medimos si lo estamos consiguiendo. Aquello del producto mínimo viable o cuáles son las métricas que nos están diciendo, oye,
¿por qué no es un sprint de 2 semanas? ¿O vamos a ponerlo de 3? ¿O el proyecto se va a alargar más? ¿Cuáles son las métricas más frecuentes que vosotros utilizáis para medir la evolución de un producto o proyecto? Has mencionado proyecto, pero no sé si sería más correcto decir producto. No sé si hay diferenciación entre proyecto y producto en el entorno en el que trabaja. Bueno, son como partes específicas, ¿no? de una... Es que claro, por ejemplo, en móvil la aplicación es la que es, entonces al final trabaja en hacer features, ¿no? Lo que se llama features específicas sobre esa aplicación. Bueno, sí, y con tu pregunta de pues cómo se mide o cómo... ¿Cómo sabemos que va avanzando? Sí, se suelen, por ejemplo, una forma es tener el producto mínimo, ¿no? Que tú quieres sacar al mercado e identificar de todos los requisitos o de todas las ideas relacionadas con esas features, qué es lo mínimo que necesitas para lanzar. Y entonces se pueden hacer estimaciones en base a eso. Se pueden poner como varios hitos, ¿no? En el camino bueno, este sería el primer hito, este es el segundo, hasta que consigamos tener esto, hasta que consigamos tener lo siguiente. Y en medida de tiempo se suele hacer en sprints, ¿no? Pues esto va a tardar este número de sprints, ¿no? De 2, 3 sprints, según cómo de grande sea el proyecto. ¿Y en cada sprint se intenta sacar un producto o una nueva funcionalidad, ponerla en...? No, no tiene por qué. También es bastante específico de móvil, bastante diferente a web, porque en móvil hay que ser un poco más cuidadoso. Una vez que tú lanzas una versión, la versión está allí para todo el mundo. No puedes con un botón volver atrás. Entonces, no quiere decir que cada sprint, en cada release de móvil, vaya a sacar algo de esas features. Lo mismo necesita 2, 3 sprints hasta que tenga algo para poder lanzar. Claro, y a la hora de asegurar esa calidad, porque claro, no hay un botón del pánico que diga, no, pongo la app y luego la revierto y aquí no pasa nada, no, llegan a miles y miles de personas. Entonces, ¿cuál es el proceso con el cual vosotros decís, bueno, ya está todas estas partes pasadas, testeadas, no sé, este proceso lo hemos pasado, aseguramos la calidad y ahora sí que subimos y colocamos en la app? ¿Hay un proceso muy complejo a la hora de llegar a producción? No es tan complejo, simplemente son como diferentes cosas que se pueden hacer, ¿no? Escribir tests, test unitarios, test de la UI, de integración, ¿no? Al final son muchas piezas que te van determinando si el producto o si el código, si está todo bien. Tienes el testing, ¿no? Desde arriba a abajo y... Sí. Sí. Luego hay equipos ¿no? que puede hacer el testing manual. Depende de la empresa, puede ser que sea eso, un equipo dedicado que simplemente va recibiendo la aplicación y va testeando. Luego también hay otros mecanismos, por ejemplo, como tener usuarios de la propia empresa o un número limitado de usuarios a los que tú pones esa feature disponible. No lo vas a lanzar a todo el mundo, millones de personas a la vez. Claro, tiene un periodo en el que solo lo pones disponible para cierta gente y así te van llegando ya, ¿no? Si hay cualquier error, lo corriges, ¿no? Para la siguiente versión. Y luego también otra forma es usar como A/B testing, como poner las cosas nuevas bajo experimentos. Y la idea es parecida, es ir poniéndola disponible para usuarios poco a poco y ver cómo se compara los usuarios que no están viendo la nueva feature frente a los usuarios que sí la están viendo, ¿no? Los que no con los que sí, y ver si hay diferencia. Y luego también para remodelar ciertas partes que a lo mejor pensábamos que iban a salir de una manera, ¿no? Y cuando salen al mercado, en ese A/B testing, revertimos y las cambiamos para que sean de otras más interesantes.
Sí, sí, a lo mejor eso te das cuenta que eso está perjudicando y que tus usuarios no están comprando tanto como antes. Y entonces, pues claro, tienes que echarlo todo para atrás porque al final está perjudicando. Y una vez que lo echas para atrás, normalmente no vas a tirar todo el trabajo a la basura. Lo que haces es como darle otra vuelta, en plan, ¿por qué ha podido fallar? ¿Qué es lo que podemos cambiar para que esto funcione? Lógicamente, al final, si no funciona en ningún caso, pues ya está, pues se cierra y ya está, y no pasa nada. Cuando dices de esos experimentos, también se dan en una fase inicial, imagino. O sea, el Product Manager al final o el Project Manager os pasará la idea y vosotros la desarrolláis o viene... Nosotros nos imaginamos la empresa con muy poca burocracia, o sea, lo que percibimos en el usuario tecnológico desde aquí, desde Murcia, que podamos pensar, ¿cómo lo hacen, no? Hacen magia, experimentos. Pues nos imaginamos quizás que hay muy poca burocracia a la hora de crear un producto, que siempre va en base a una idea, una semilla, que va creciendo en base a unos experimentos y así vamos desarrollando una idea o el típico cartapacio, que imagino que no, de documentación de aquí esto es lo que hay que hacer. Imagino que será lo primero, ¿no? No, sí, lo primero totalmente. Cuando tú empiezas a hacer algo, es muy difícil saber desde el principio todo lo que necesitas saber. Hay cosas que hay que ir descubriendo sobre el camino y también desde la parte más técnica, ¿no? Al principio es muy difícil saber si algo es fácil de hacer, difícil de hacer o si te vas a encontrar alguna limitación. De repente, una cosa tienes que hacerla de cierta manera porque por cómo está tu código, cómo está la tecnología base, no te permite hacerlo de otra forma. Y entonces tienes que saber adaptarte a esas cosas que surgen. Y el tener algo definido desde el principio es muy difícil. Al final va a tener que cambiar cosas y va a tener que ir adaptándote. Entonces, mejor desde el principio llevar como esa espíritu aventurero de exploración e investigación desde el principio del proyecto. Has dicho una cosa interesante y que me reconforta que cuando hablas de código, cómo lo tenía, digo, mira, existe el Legacy también por allí. Y... Sí, sí. Sí, totalmente. No hay que tener la idea de que aquí todo se usa lo último de lo último y todo está súper perfectamente, desde el punto de ingeniería, perfectamente cuadrado y pensado, ¿no? O sea, aquí estas aplicaciones llevan años desarrollándose. A lo mejor hay gente que empezó y ya no está. Y sí, hay mucho legacy code en cualquier lado. Hay que desechar la idea esta de me abro mi IDE y empiezo a teclar desde cero y todo funciona maravillosamente como he pensado, ¿no? No, siempre, ya te digo, por muy potente, o sea, por muy eso que suena el nombre de Silicon Valley y tal, ahí deben de usar lo más innovador del mundo, ¿no? Al final es como cualquier lado. Sí, es que al final las necesidades, los humanos somos muy parecidos. En Silicon Valley seguro que en Murcia somos los humanos los mismos. Tenemos dos ojos, tenemos ego, tenemos tal, y al final haremos código pues como somos, ¿no? Tampoco somos... Sí, como te vas permitiendo. También, lógicamente, en una startup, claro, en una startup si empiezas desde cero, tiene a lo mejor esa posibilidad, pero ¿qué es lo que pasa? Que al ser una startup tú lo que quieres es moverte rápido. Claro. Entonces, si tú quieres moverte rápido, no vas a usar la super nuevo framework que han sacado que casi nadie conoce y que no sabe cómo se comporta en ciertos casos. Tú lo que quieres es confiar en tecnologías que ya conoces, que están probadas y que te va a ser fácil encontrar a expertos en eso. Claro. ¿Cómo lleváis? Esa es otra pregunta interesante. ¿Cómo integráis? Porque siempre para el empresario, sobre todo para el que pone el dinero, al final los venture capital o los inversores que tiene, para ellos resulta muchas veces aterrador cuando oyen a un programador es que voy a probar una cosa nueva, porque siempre suena a problemas, suena a inesperados códigos que antes funcionaban de una manera que ahora integro de otra y suena a mucho tiempo, sobre todo suena a una cosa fundamental que no voy a hacer como lo hago siempre, con lo cual esto me va a traer problemas y la cuenta de resultados va a bajar. No sé cómo integráis la innovación en todo esto por allí.
Se intenta tener eso en mente para reservar tiempo, para probar esas cosas y para un poco renovar partes del código que necesitan eso. Porque al final, o sea, no lo puedes mirar a corto plazo, eso es una inversión que haces a un medio plazo. Si no haces eso en el futuro, al final, una forma de que vayas a tener más errores y que vaya a tener más problemas. Entonces, tiene que haber un punto en el que invierta ese tiempo, porque a la larga entonces te va a suponer más problemas. Se intenta incorporar dejando tiempo específico para trabajar en estas cosas. Por ejemplo, cuando suele haber menos carga de trabajo, ¿no? Durante el año hay ciertas épocas que son más de planificación y entonces a lo mejor los ingenieros tienen más tiempo. Entonces se intenta dedicar esas semanas a decir, bueno, estas semanas son para que trabajéis en mejorar cosas que ya existen, en limpiar código, en refactorizar código. Entonces sí se es bastante consciente y creo que hay, aunque haya como managers o gente, ¿no?, arriba de la jerarquía que no tengan conocimientos tecnológicos, sí que entienden que a veces se tiene que trabajar en proyectos puramente de código técnico, no para construir algo, sino para arreglar y mejorar lo que ya está. Dirías que un precepto quizás cultural más que de profesión, que decía, el programador lo tiene claro que eso hay que hacerlo. Y además que hacerlo porque es tu trabajo, igual como si soy escritor, tengo que dejarle el espacio, el doble lineado a la izquierda y tal. Eso así, pero el programador lo sabe, pero quizás sea un problema cultural de empresa que entienda que en la evolución de software o en la programación de software tiene que darse esa evolución tecnológica, ese refactor, entre otras cosas, o ese tiempo de testing que muchas veces es difícil de justificar frente a algunos desarrollos, ¿no? Sí, puede ser que sea cultural, también porque ahora quizás me he acostumbrado, pero al principio también me llamaba la atención el poder y la voz que tiene aquí un ingeniero, un desarrollador. O sea, se confía en ti, lógicamente es tu trabajo. Entonces, si tú dices, necesito este tiempo para hacer esta cosa, ¿por qué iban a ir a cuestionarlo? Es tu trabajo, tú eres el experto. Quizá no tenía tanta sensación de eso cuando estaba en España, no sé si habrá cambiado con el tiempo. Eso, el tener la sensación de decir, se me valora porque yo he estudiado esto, soy el experto y se tiene que confiar en lo que yo estoy diciendo y si realmente esto se necesita, porque nadie va a dudar o pensar que lo que quiero es no trabajar, por ejemplo. Claro, y además, si confían en ti y el trabajo tiene que ser lo que, o sea, nadie le voy a explicar por qué tengo que hacer testing, no debería. Mi tiempo y mi tiempo se une con el testing, no es diferente. Uh-huh. Eso, bueno, aquí depende de, como tú dices, depende de la cultura de la empresa y depende de ciertos tipos de empresa donde al final va a acabar. Bueno, al final depende un poco del tiempo, un poco de la cultura de la empresa y de dónde se quiera ir. Has dicho una cosa muy, muy importante y sobre todo el tema del objetivo de la empresa, porque somos conscientes de cuando el desarrollador o los ingenieros o las personas que trabajan ya no, a cualquier nivel, bien sea de modo horizontal o vertical, deben entender los objetivos que persigue la empresa, el por qué. Uh-huh. Y ahora estamos evolucionando, parece que como Google es el que marca los tiempos, ¿no? Pero al final lo que nos dice son obviedades. Y ahora se ha puesto un poco de moda o las últimas tendencias son usar la metodología OKR para que los objetivos estratégicos a nivel de dirección al final acaben cayendo a toda la organización y todo el mundo trabaje en pos de esos objetivos para que no se diluyan, para que no se pierda el foco, en definitiva, para aportar cada uno en su área el mayor valor posible. No sé si tenéis alguna experiencia en cuanto a cómo traspasa la organización los objetivos, cómo hace sentir que estáis contribuyendo, que estáis aportando valor. Sí, eso es una práctica muy extendida y se lleva usando varios ya. Siempre tú tienes en mente esos objetivos. Al final, cuando se hace la planificación del siguiente año, del siguiente quarter,
la prioridad o sea, tú coges diferentes ideas, ¿no? De los distintos proyectos, features que hay. Cuando todas esas ideas se han recogido, no tienes capacidad para hacer todo lo que te gustaría, entonces tienes que dar prioridades, tienes que elegir. Y esa elección, el poner esas prioridades, va en base a esos objetivos. ¿Cuáles son los que nos van a acercar más a ese objetivo? Entonces, en cada decisión que se tiene de ese tipo, siempre se tiene en cuenta esas vistas finales, esos objetivos que se quiere conseguir. ¿Utilizáis esta metodología, Belén, los OKR, de Key-Result, de métricas, etcétera? Se usan, sí se usan. Yo lo he visto en varias diferentes empresas siendo usado. Es verdad que a nivel de mi nivel, ¿no? Más de ingeniería, no tenemos que definir nada, ¿verdad? Sí. Pero sí que lo he visto y sí que sé que se usa. Sí, imagino que los managers ya tendrán un roadmap de esos key result que tenemos que marcar para que los desarrolladores al final aporten el valor necesario, sí. Podríamos estar así años hablando, pero creo que a lo mejor Jaime o Víctor querrán decir también algo, porque estamos ocupando todo el tiempo aquí. Bueno, el súper caso Mario, interesante. es precisamente sacar lo mejor de este live y bueno, profesionales de tu talla, pues oye, ¿quién mejor para extraer todo el jugo, ¿no? A una entrevista como esta y entender bien cómo trabajan, ¿no? en Silicon Valley, que estoy convencido que muchos de los que nos escuchan, pues oye, con llevarse 2 o 3 tips, ¿no? Yo creo que mucho más que amortizada, ¿no? Digamos que este live. Sí. Tenemos alguna pregunta ya por el chat. Animo a la gente a que escriba ahora, porque vamos a dedicar los últimos 10, 15 minutos a comentar las preguntas que habéis hecho. Y vamos a aprovechar el conocimiento que tiene Belén y la oportunidad de tenerla aquí. Y la verdad es que, Mario, ha sido también genial tenerte aquí con nosotros porque tus preguntas están a la altura de las circunstancias y es lo que de verdad aporta valor. Pues si os parece, voy a dar paso a algunas de las preguntas. Álvaro nos ha hecho alguna pregunta muy interesante. Una era, en concreto, ¿cómo veías el coste de vida en relación a los salarios de cuando comienzas a trabajar como nueva incorporación? Al final... Sí. Ahí la dejo. Que hay un poco de delay, ¿eh? Hay un poco de delay entre el stream y el chat. Sí, a ver, el coste de vida medio, si lo comparas con España, es más caro. En algunas áreas, no en todas, ¿no? Pero, por ejemplo, alquileres, comprar casa, todo eso siempre es bastante más alto que en España y en Murcia. Pero eso va en relación a los salarios, ¿no? Si no, la gente no estaría aquí. Al final, el salario te acompaña y otras profesiones a lo mejor no son así, pero en este caso, trabajando en cualquier ámbito tecnológico, tu salario siempre va a ir bastante acorde con el coste de vida y va a salir, lógicamente, beneficiado de ese balance. O sea, que con el primer salario también se puede vivir con comodidad, ¿no? Que no es como en las series cuando vemos que hay 5 o 6 personas compartiendo hasta el último espacio del salón y del garaje para tirar adelante. Sí, en general sí, vamos, diría que sí, que desde el principio... es que, por ejemplo, no sé cómo habrá cambiado, pero en España, cuando tú piensas en hacer unas prácticas, soy estudiante, voy a hacer prácticas, ni siquiera a lo mejor te planteas que eso te lo deban de pagar. Aquí es obvio que te lo van a pagar. Tú, aunque sigas siendo estudiante, tú estás haciendo unas prácticas, estás haciendo trabajo, te las pagan. Totalmente. Vale, se están animando. A ver, como voy a tener que seleccionar algunas. Bueno, esta también me parece bastante interesante. Álvaro también preguntaba cómo afecta la descolonización de algunas empresas, porque es verdad que hace muy poquito, ¿no? Tesla ha anunciado que se iba a Texas y, bueno, precisamente por esos costes, varias empresas están montando hubs en diferentes zonas de Estados Unidos.
Sí, yo creo que tiene todo el sentido del mundo, porque al final nuestro trabajo se puede realizar desde cualquier parte del mundo. Entonces, ¿por qué vas a estar aquí con un coste de vida más caro cuando puedes estar en otro sitio, puedes atraer a talento de otros sitios y no centrarte solamente a gente que esté aquí o gente que se ha querido venir aquí? Al final eso te abre las posibilidades. Me parece es muy pronto todavía para saber, pero me parece una muy buena oportunidad de cara al futuro que estas empresas se abran a otras localizaciones que estén en otras partes del mundo y que estén abiertas a contratar a gente que no esté necesariamente aquí, porque va a ser una oportunidad para cualquier persona que está en España o que quiere vivir en España, que quiere seguir trabajando desde su ciudad y tener facilidad para trabajar para una de estas empresas sin tener que moverse aquí. Y es ampliar horizontes. Hay bastante necesidad de ingenieros. A las empresas les cuesta encontrar ingenieros, pues ¿por qué te vas a limitar solamente a gente que hay aquí? Si puedes buscar en otros sitios. Pues tenemos una pregunta también de Raúl, que es otro de los grandes responsables de que estemos hoy aquí, de que exista Acho Valley, y muy en la línea de ese trabajo, nos pregunta que ¿qué necesita Murcia para acercarse un poco a la cultura de Silicon Valley? Yo creo que hay que ser como más dinámica el coger esa cultura de equipo, de decir, este es nuestro producto, amamos nuestro producto y vamos a trabajar todos juntos en sacarlo adelante. No tener un poco esa la de, bueno, yo trabajo porque necesito trabajar y no me importa, tú dime lo que tengo que hacer y yo lo hago y ya está. No, hay que ser un poco más activos, ¿no? Tener esa pasión por lo que estás haciendo y crear una buena cultura de equipo y eso luego se nota en los resultados. Belén, ¿crees que esto es posible en España? O sea, Sí, un sí. Silicon Valley español, ¿crees que aquí podríamos llegar a tener ese amor por el producto o esa entrega? Al final es sentimiento de equipo y de producto, ¿no? Sí, sí, porque, o sea, lo he visto, se ve la gente que está trabajando en otros países, gente española que está trabajando en otros países, que está perfectamente integrado en esa cultura. Entonces, lógicamente sí, además tenemos mucho talento y no tenemos que valorarnos un poco más el talento que tenemos en España y en Murcia, porque realmente Alguien sí, que nos sí que coja, se ¿no? puede. Coja y nos ponga en un sitio y nos diga, vamos a hacer esto Silicon A Valley. veces es que no nos lo creemos. Sí, es posible que sean falsas modestias, ¿eh? Totalmente. Vamos a por ello. Ese es un poco también el objetivo de esta asociación, de al final juntar a todos los agentes e intentar impulsar a que esa cultura se impregne y hagamos uso de ello. Nos pregunta Marcos, ¿algún consejo adicional además de aprender inglés antes de cruzar el charco? A ver, inglés, en realidad tengo que decir que con que sepas comunicarte es más que suficiente. No necesitas ningún título, tener este título específico. Con que sepas comunicarte, eso es más que suficiente. Aquí, como dije, se valora mucho la diversidad. Cada persona tiene su acento, persona es de su sitio y con eso no se tiene grandes exigencias respecto a eso. O sea, que no tiene que ser una barrera para decir, no, yo es que no sé hablar muy bien inglés, que no sea una barrera. Y, y luego un poco perderle el miedo, ¿no? Tienes que estar ya bien, ¿no? Que te informes si tú quieres ir a una empresa específica o un puesto específico, que te informes bien qué es lo que piden, qué es lo que buscan para ese puesto, cómo son los procesos de selección para eso, para así poder prepararte y saber un poco qué es lo que te vas a esperar. De la parte más técnica, ¿no? Que me toca a mí, al final, con una búsqueda por internet puedes ver el tipo de entrevistas, preguntas, que es lo que se busca aquí. No se busca tanto que sepas cosas súper específicas de un lenguaje, por ejemplo, o de una plataforma, sino que sepas resolver problemas, que tengas habilidades de resolver problemas, habilidades de pensar rápidamente y de saber expresar lo que estás pensando. No solo hacer código y decir, vale, ya está, esto funciona, sino tienes que saber explicar por qué eso funciona, por qué se resuelve de esa forma.
Y aceptar las críticas y ser constructivo, ¿no? Sí, al final tienes que, en una entrevista o cuando estás trabajando, es una conversación. Si te dicen algo, escucha lo que te están diciendo porque tienen su motivo, no es por ponerte en un aprieto, o sea, es para un poco tener esa colaboración. Genial. Pues nos pregunta Aarón, me gustaría preguntar cómo se compaginan con el roadmap de producto las innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, actualizar alguna dependencia o introducir alguna nueva tecnología al Slack. Stack. Al Slack, perdón, Slack. Sí. Ya tengo el Slack en la cabeza todo el día. Pues a ver, el roadmap de producto al final tampoco es estrictamente fijo, ¿no? O siempre hay cabida a que surjan cosas, a que surjan proyectos de la propia ingeniería, de tenemos que trabajar en esto. Y eso se tiene en cuenta. Cuando tú, por ejemplo, das estimaciones de un producto, en el roadmap de producto, también tienes en cuenta que el 100% del tiempo de ingeniero no va a ser para eso. Tiene que reservar cierto tiempo del ingeniero para eso, para hacer testing, para cambiar cosas. Entonces, de esa forma siempre se va dejando un poquito de hueco. Y luego también, similar a como comentaba, también las innovaciones tienen sus limitaciones. Si tú tienes un código que lleváis desde hace 10 años, no puedes borrar todo y empezar de cero. Al final tiene unos ciertos límites y tienes que ir incorporando las cosas poco a poco. Genial, genial. Pues David nos pregunta si se involucran los ingenieros en la parte de negocio y en la toma de decisiones sobre el producto. Sí, ahí no suele ser algo que te viene, ¿no? de arriba y te dicen hay que hacer esto. Normalmente siempre hay un poco de feedback, de opinión también. Todo empleado puede dar su propuesta de decir, oye, ¿por qué no trabajamos en esto? Y se negocia, ¿no? Si al final, si tú tienes el conocimiento tecnológico, a lo mejor hay algo que no se puede realizar tan fácilmente, entonces tienes que negociar. Bueno, este producto, esta es la idea inicial, pero hay que adaptarla a lo que tenemos, hay que adaptarla a nuestros recursos y se va como modelando. Y eso se va haciendo entre todo el mundo, entre producto, diseño, ingenieros, se hace de forma conjunta. Lógicamente, en una startup eso es todavía mucho más importante, eso hay mucho más integración, al final todo el mundo trabaja junto de una forma más diaria que si está en una empresa un poco más grande. Es más cercano, ¿verdad? O sea, los problemas se comparten mucho, hay mucha más fluidez entre la comunicación y eso permite que, tú te des las decisiones. Cambio muy rápido de decisiones. Eso en una empresa un poco más establecida, los objetivos son un poco más de largo plazo, están un poco más. En una startup puede que cambien rápidamente y al final te tienes que adaptar a ello. Sí, pero digamos que sí que se puede adaptar quizás ese modelo de trabajo si tú de vida en una empresa grande donde hay, pues bueno, más amplitud de campo, sí que hay eso mini startup dentro de la empresa y sí que se puede gestionar como Belén dice, creo que puede ser interesante. Sí, luego no, hay equipos de todo tipo. Al final puedes tener partes de organizaciones de la empresa que sean más de innovación y entonces su único trabajo sea eso, explorar ideas locas. Entonces ahí pues tienen como otra forma de trabajo al final, es otra forma de trabajo diferente. Eso creo que es lo que se percibe de aquí, ¿no? Cuando vemos Silicon Valley, todo el mundo haciendo ideas locas, pero no, hay que ganar dinero también. Claro, eso no es solo así. Puede ser que sí, o sea, en el mundo de startups se suele pensar que a lo mejor es más así, pero al final tampoco. Puedes tener una idea innovadora, pero eso no quiere decir que de forma tecnológica sea algo nuevo. A lo mejor usar algo que ya existe, pero desde una perspectiva diferente. No todo es así, lógicamente, al final tiene un poco de todo. Genial. Pues José Antonio nos pregunta sobre el crunch, que está tan de moda, sobre todo en el sector de los videojuegos este año, que han habido varios
varias noticias sobre la presión en los equipos. ¿Tú lo has vivido alguna vez en las empresas donde has estado, en Silicon Valley? No, diría que no conozco mucho el más sector videojuegos, creo que es bastante diferente según oigo, ¿no? De gente que está más en ese sector, es totalmente diferente. Así que realmente no lo he vivido y no tengo tanta cercanía a esa experiencia. Sí, yo creo que está asociado mucho a proyectos con un deadline muy, muy marcado por marketing y al final la presión es diferente. Entonces, tanto Claro, al videojuegos. final, claro, tiene fechas muy estrictas, ¿no? Y son proyectos muy largos. Entonces, la forma de trabajo es que es completamente diferente. Y ahora una pregunta que es muy en 2020, por desgracia, pero en la realidad. ¿Cómo ha sido el salto forzado a remoto? Al final te acostumbras. Al principio, a ver, yo sigo, a mí me sigue gustando ir presencialmente a una oficina. Yo creo que el sentimiento de equipo, no sé, el tener ese contacto con la gente, yo lo sigo echando en falta. Pero es como decía antes, como una gran oportunidad el que ofrezcan trabajar remoto, porque hay gente que eso le viene mucho mejor, que es más conveniente, gente que no tiene por qué estar en la misma localización, ¿no? Que no tiene que estar asociada a una oficina, sino que pueda trabajar desde otras partes del mundo. Al final es una oportunidad, nada más que se abra la conversación a tener esa flexibilidad y que la gente que prefiera ir a la oficina pueda hacerlo, la gente que prefiera trabajar en remoto que lo haga. Incluso un modelo mixto, ¿no? Que tú vayas 3 días a la oficina y 2 días trabajando desde tu casa, por ejemplo. En cualquier caso, hay ventajas a trabajar remoto, hay cosas que me gustan, pero también echo de menos ir a una oficina. Pero bueno, lo bueno es que se plantee la cuestión y que de aquí a un futuro se tenga esa flexibilidad. Totalmente, pero yo creo que si no, el modelo mixto ni siquiera se plantearía en algunos sitios si no ha sido por el salto obligado, ¿no? De este año. Y nos pregunta Sí. Ana que, bueno, ¿cómo se percibe la presencia española? Hay bastante español aquí, la verdad. hay mucha gente española por aquí. Hay gente que, a ver, la mayoría de gente que yo conozco no es todo centrado en la parte tecnológica. He conocido también a alguna persona que está con su propia startup por aquí. Por ejemplo, lo de Jóvenes con Futuro surgió también, tenían a gente aquí de Step One y algunos de los programas que tenían era traer a emprendedores de España a visitar Silicon Valley y les reunían con gente de Silicon Valley para que conociesen el sector aquí. Y entonces eso al final, ¿no? Trae un poco también la cultura española aquí y se hace una mezcla y se aprende de ambos lados. Genial. Pues la verdad es que el chat se ha animado mucho. Nos quedan 5 minutos, así es que voy a seleccionar 2 más. Y lo que también quiero decir es Javier, que ha hecho muchas preguntas. Algunas de ellas Javier se han respondido a lo largo del stream. Entonces, lo bueno es que todo esto se va a quedar grabado y se puede volver a ver. Y nada, os animamos a que bueno, lo que veáis. En cualquier caso, si hay cosas muy concretas que nos queréis preguntar, nos enviáis un email. Nuestra página es archovalley.com y ahí, por supuesto, también podemos hacérselo llegar a Belén, incluso nosotros ponerlo de manera pública, porque al final es un tema muy interesante que yo creo que ha generado mucha expectación y está siendo de mucha utilidad. Sí, podéis contactarme por LinkedIn, en redes sociales, email. Y vamos, yo siempre contesto a la gente y no hay problema. Genial, pues bueno, hay una pregunta de Raúl también que creo que es muy interesante, enlaza con algo que queríamos hablar, que era sobre Latina Sintec. Sí, surgió hace unos años como simplemente una reunión de unas amigas que trabajaban aquí y al final ha ido escalando un montón estos años. Yo empecé a conocer al grupo yendo a sus meetups que hacían, ¿no? Como encuentros simplemente para reunirse, hablar, tomar algo y
ha ido creciendo al hecho de eso, de tener un montón de eventos, ahora son todos online, pero también se hacía anualmente como una pequeña conferencia que duraba un día entero, donde había paneles, charlas, todo orientado al sector tecnológico para mujeres latinas que están trabajando o que le interesa, a lo mejor quieren hacer la transición o trabajan de cerca con la tecnología. Y pues se tiene muchas iniciativas al final de apoyo, de buscar mentor, de encontrar trabajo también. Muchos de los sponsors quieren formar parte por eso, por intentar buscar talento y contratar a gente y fomentar esa diversidad en su empresa. Y hace poco pues me uní al board como directora de tecnología y pues estoy un poco ayudando, aconsejando sobre los temas que son más tecnológicos. Genial, genial. Pues bueno, también Yolanda, te mando un saludo. Yolanda Alonso, que también vino a San Francisco con el mismo programa que tú. Y la verdad es que es genial. Genial ver más talento murciano, ¿no? Por allí. Sí. Yolanda Y es de Burgos. Pues es de Burgos. Bueno, Yolanda, te de adoptamos. aquí. Y bueno, yo voy a terminar con dos preguntas, Jaime, no sé si tiene algo más, pero yo quería preguntarte, oye, después de haber estado en un momento tan excitante como el de Groupon, que está en un proceso de venta, se vende, y estar ahora en una gran empresa como es Facebook, la parte de WhatsApp, ¿no? Que también nació con una startup que es adquirida, ¿te has planteado montar algo? Ahora mismo no, no lo descarto para un futuro. Seguramente cuando vuelva a España, si eso ocurre, será mi vuelta a España. De momento no lo tengo en mis planes próximos. Y aquí tú ya me has dejado caer la siguiente pregunta. Has dicho España, pero la pregunta es, ¿te planteas volver a Murcia? Sí, yo si volviese me encantaría volver a Murcia. Ya habrá que ver cómo se puede hacer eso, ¿no? Y si es posible. Bueno, tú ya estás contribuyendo para que hayan condiciones, así que vamos a seguir todos trabajando por ello. Pues Jaime, no sé si tiene algo que añadir o Mario. No. Creo que está. Hombre, hay muchas preguntas que se quedan en el tintero, obviamente, pero bueno, Belén creo que es una persona muy accesible, por lo menos desde que yo la conozco. No sé si ha pasado alguna barrera, pero le podemos preguntar a posteriori y seguro que, sobre Sí, todo, pero Genial, pues nada, hemos intentado ajustarnos al tiempo, perdona Jaime, 1 hora y justo creo que lo hemos cumplido, creo que enhorabuena a todos, creo que es la primera vez que lo conseguimos, pero queríamos respetar a todos porque estamos día 23, mañana es Nochebuena y toda la gente que nos está escuchando también sabemos que está con mucho lío estos días. Jaime, perdona. Sí, no, para cerrar, yo creo que, bueno, en primer lugar, gracias a Mario, porque su colaboración hoy ha sido fantástica. A ti, Víctor, porque además de ser uno de los precursores de Hacho Valley y de que estos podcasts tengan sentido, también hoy ha sido el gran soporte técnico de que este live pueda funcionar. Y bueno, Belén Cruz Zapata, murcianica, que un día decidió cruzar el charco y marcharse a Silicon Valley, ingeniera de software de Facebook. Pues enhorabuena por tu trayectoria y muchas gracias también por haber compartido con nosotros este rato. Pediría que en estas fechas tan señaladas y nada, simplemente cogemos el testigo que nos has lanzado, de que es muy fácil de contactar para que todas aquellas preguntas que se han quedado en el aire, pues oye, de alguna manera podamos contestarlas. Y no quiero tampoco... Creo que se ha quedado por ahí Javi, porque lo conozco, lo llevamos mucho tiempo, nos conocemos y creo que unas preguntas muy técnicas que tenía interesantes se han quedado en el tintero, pero Sí. creo que Ha hecho como 5 seguidas y ya justo... voy a ver si coge precisamente ahí lo iba a decir. Esto queremos que sea algo continuo, como decíamos. Aprovecho también para recordar que hicimos ayer relanzamiento de la web, www.achovalley.com. Víctor lo ha comentado anteriormente. Además, para aquellos que queráis volver a escuchar este live, este podcast, igual que otros que hemos hecho, nos podéis encontrar en el canal de YouTube o en el de iVoox, por si lo queréis hacer desde el coche.
Y bueno, pues como decía, agradecer a la audiencia también su participación, a los que han preguntado. Y oye, pues hasta la próxima. Así que nada, gracias de nuevo y oye, que paséis una feliz Nochebuena Muchas y gracias a unas felices vosotros. fiestas. Muchas gracias a todos. Felices fiestas a todos, que disfrutéis mucho y seguimos empujando por la región de Murcia a crear cultura y a crear trabajos de calidad. Gracias a todos. Bien, Muy buenas gracias. noches. Gracias, buenas fiestas. Belén, cuídate mucho.